Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante Srimad Bhagavatam. El último texto compartido fue el siguiente. El éxtasis era tan fuerte e insuperable que primero las tímidas reinas abrazaron al Señor en lo más recóndito de sus corazones. Luego lo abrazaron con la vista y después enviaron a sus hijos a que lo abrazaran. Pero, oh tú, el principal entre los bhrigus, aunque trataron de reprimir sus sentimientos, ellas derramaron lágrimas sin advertirlo. Vamos a recordar que estamos en el entorno donde el Señor Krishna y las reinas de Dwaraka se están reencontrando cuando el Señor regresa a su ciudad querida. El texto de hoy dice: si bien el Señor Sri Krishna estaba constantemente a su lado, así como también exclusivamente a solas con ellas, los pies de él les parecía cada vez más nuevos. La diosa de la fortuna, aunque siempre inquieta y en movimiento por naturaleza, no pudo abandonar los pies del Señor. ¿Qué mujer puede entonces desapegarse de esos pies una vez que se ha refugiado en ellos? Este texto nos recuerda otra de las características o cualidades que se revelan en la relación del devoto puro con el Señor Supremo, o sea, en aquella entidad viviente que una vez se ha purificado de toda identificación y todo lazo lujurioso o de apego con las cuestiones materiales, se ha entregado por completo a la relación amorosa con el Señor. O sea, y es el elemento de que comienza a experimentar siempre un sabor nuevo en dicha relación. O sea, en el Señor y en su relación con Él y en las actividades que se realizan para Él, el devoto, en la medida que se va perfeccionando, va encontrando un espectro cada vez más amplio de sabores, todo favorable y cada uno incomparable. Y este espectro está siempre en expansión, o sea, siempre crece más y crece más la variedad de sabores. Por eso se dice que cuando se llega a esa etapa ya no hay ninguna etapa superior, porque no hay un límite en los sabores. Por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene deseo de probar un tipo de alimento, de escuchar una canción, un tipo de música, algo que a usted le reporta cierto sabor, o sea, cierto agrado, y usted lo hace. Pero en este mundo no existe lo ilimitado, por tanto, el agrado que usted va a recibir a partir de ese estímulo va a ser en extremo limitado. Por muy abarcador que sea, va a ser limitado, va a tener un límite, porque la limitación es una ley fundamental en el funcionamiento fisiológico, y el disfrute que se obtiene en este mundo es a partir de lo fisiológico y de lo subjetivo. Entonces va a llegar un límite, va a llegar un momento en que ese estímulo por sí solo no va a satisfacer toda su necesidad de disfrute, porque la necesidad de disfrute que usted tiene es mayor que la capacidad que cualquier estímulo por sí mismo tiene de satisfacer esa necesidad. Entonces usted va a necesitar complementar esos estímulos con otros estímulos que le reporten otra variedad de sabor que ese estímulo anterior no le puede reportar, porque simplemente no lo contiene en sí mismo. Vamos a suponer que usted come un alimento y ese alimento a usted le gusta mucho, pero ese alimento no le puede proporcionar o no le puede ayudar
a satisfacer, por ejemplo, las necesidades específicas que un tipo de música le ayuda a satisfacer. Ese alimento no le puede sumergir en los sentimientos que aquella canción, cuando usted la escucha, le sumerge. Entonces usted necesita del alimento y necesita en otro momento de esa canción, o necesita de los dos al mismo tiempo. O sea, no hay ningún estímulo perteneciente a la experiencia material que sea completo en sí mismo, o sea, que tenga la capacidad de satisfacer todo el caudal de necesidades internas que brotan de usted, sino que más bien pasa lo contrario. Cada estímulo con el tiempo se va haciendo cada vez más monótono, en el sentido de que ya el cuerpo fisiológico, la mente, se adapta a él y llega un momento en que ya sabe, por decirlo así, sabe de memoria a qué sabe ese estímulo, o sea, el sabor que tiene ese estímulo. Pero en el caso de la relación con Dios, en el caso de los estímulos espirituales, son al contrario, son siempre crecientes, siempre en expansión, siempre están variando, siempre se están renovando. Espiritualidad significa una dinámica no repetitiva, o sea, siempre es una dinámica nueva. Entonces la relación del devoto puro con el Señor Supremo, debido a la propia virtud del amor puro y debido a la participación de la energía espiritual, siempre se está mostrando de un modo diferente, siempre está dejando un sabor diferente. Por tanto, no hay límite. La entidad viviente lo experimenta ahora con un sabor, ahorita con otro, y todos son sabores perfectos, y al mismo tiempo parece más deleitable que el anterior, y el siguiente parece más deleitable, y así sin límite. Entonces, si esto sucede, o si la entidad viviente llega a una experiencia de vida donde esto sucede, la pregunta lógica sería: ¿qué necesidad tiene de que se le ocurra el deseo de buscar otra experiencia diferente? No hay posibilidad, porque ella está sintiéndose completamente satisfecha constantemente. El sabor que ella está experimentando es deleitable en extremo, así que no hay necesidad de buscar ninguna situación de cambio ni de ascender a ninguna otra etapa, porque realmente no hay ninguna otra etapa, porque esta etapa de intercambio amoroso con Dios, siendo ilimitada, no tiene fin, y si no tiene fin, entonces no hay etapa superior. Entonces dice que aunque las reinas estaban constantemente con el Señor, a fin de cuentas, ¿verdad?, una esposa está en los tratos más íntimos, al servicio de su esposo. Dice que aún así, aunque ella lo miraban constantemente, aunque tenían relaciones exclusivas con él debido a su intimidad, aún así dice que los pies del Señor les parecían cada vez más nuevos. O sea, era como si ellas constantemente estuvieran relacionándose con su esposo renovado, un esposo renovado, un esposo renovado. Porque cada vez que lo tocaban, cada vez que lo escuchaban, cada vez que lo miraban, entonces sentían una experiencia diferente. Y toda experiencia que sentía era perfecta y maravillosa. Entonces, por un ejemplo, el texto dice que si Lakshmi, la encargada de la fortuna, o sea, la potencia interna del Señor, que es inquieta por naturaleza, dice que si ella no puede desapegarse del Señor, entonces, ¿qué podríamos decir de la mujer común? Dice, si la energía interna a la cual todo el mundo está apegado buscando fortuna, dice que si ella no puede desapegarse del Señor, ella que está llena de potencia, que está llena de fuerza espiritual, entonces ¿cómo podría una simple entidad viviente hacerlo? Así de atractivo es el Señor, por eso se le llama Krishna, y por eso también se le llama Madana Mohana, porque él es capaz de atraer hasta al propio famoso Cupido. El texto número 34 dice: el Señor se tranquilizó después de matar a esos reyes que eran una carga para la tierra. Ellos estaban engreídos de su fuerza militar, sus caballos, elefantes, cuadrigas, infantería, etc. Él mismo no participó en la lucha, sino que simplemente creó la hostilidad entre los poderosos administradores y esos
y estos lucharon entre sí. Él fue como el viento, el cual causa la fricción entre los bambúes y origina así un incendio. El texto comienza diciendo: el Señor se tranquilizó. O sea, el Señor ya estaba de nuevo en su ciudad, de nuevo en casa, de nuevo en sus palacios, de nuevo estaba con su esposa, de nuevo estaba con sus hijos allí, de nuevo estaba en su lugar tranquilo de reposo. ¿Por qué dice esto del Señor se tranquilizó? Es simplemente para hacer referencia a cómo el Señor siempre se está preocupando por cualquier condición lamentable en la cual esté sumergida la entidad viviente y que le impida encaminarse de regreso a Él en una relación amorosa. Porque cuando la entidad viviente en medio de su ilusión material está viviendo situaciones ilusorias que le perturban y no permiten que su conciencia quede completamente estable y libre, entonces esa entidad viviente no puede experimentar la relación con Dios. Porque el plano espiritual de conciencia es el plano más sutil de todos los planos. Por tanto, es el más difícil de experimentar. Así que para experimentarlo de manera consciente, valga la redundancia, hay que sobrepasar, o sea, hay que calmar y hay que liberarse de los demás planos y entonces poder llegar a Él. Pero si en los demás planos están ocurriendo determinados tipos de perturbaciones en la cual usted está atrapado como un pequeño barco en un océano muy turbulento, entonces es muy difícil que usted pueda seguir hacia el plano siguiente. Se puede hacer con gran austeridad, con gran voluntad, con gran potencia interna, con gran control de la mente, con gran control de los sentidos, pero siempre se torna muy difícil. Entonces vamos a recordar que el Señor Krishna aparece en un contexto donde la tierra estaba sobrecargada de personalidades muy poderosas, pero muy demoníacas. Por tanto, su poderío estaba en función de la maldad, del desorden y no del orden y de la armonía. Y como pedido de la propia Madre Tierra y de los demás semidioses que ya no eran capaces de controlar la situación, entonces el Señor toma participación personalmente. Y entonces, debido a esa participación personal, se habla de esa inquietud, o sea, de comenzar a hacer diferentes estrategias para restablecer. Y mientras que no estuviera restablecido el orden de nuevo la tierra, la quietud, la armonía, el intercambio amoroso, entonces el Señor iba a estar proporcionando, incentivando determinados tipos de acontecimientos. Y así fue como llegó la batalla de Kurukshetra. El Señor no participó directamente como guerrero en esa batalla. Vamos a recordar que era Auriga o el cochero de Arjuna, pero fue el Señor quien desde el punto de vista interno como Paramatma fue creando las diversas situaciones para que esa batalla terminara de ocurrir. O sea, aquí en este texto explica que simplemente creó la hostilidad entre los poderosos administradores y estos lucharon entre sí. Creó la hostilidad. O sea, él mismo fue permitiendo que ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, ciertos acontecimientos fueron ocurriendo de manera estratégica hasta que ya la lucha estuviera en su clímax y no hubiera remedio. O sea, ¿cómo se dice? Se despertó la lucha y ya todo estaba listo para que en esa lucha de una sola vez murieran prácticamente todas esas personalidades demoníacas y lo hicieran a manos de sus devotos. Ellas no murieron desde el punto de vista visual, material, no murieron a manos del Señor. El Señor Supremo no mató a nadie en esa batalla desde el punto de vista externo, sino que fueron los Pándavas y todos sus grandes devotos los que salieron victoriosos, porque es que el Señor siempre da la gloria a su devoto y el devoto siempre da la gloria al Señor. Arjuna estaba pensando, si no llega a ser por Krishna, por su influencia, por sus indicaciones y sabiduría, por su bondad, hubiera sido imposible que nosotros hubiéramos vencido en la batalla de Kurukshetra. Pero Krishna siempre está diciendo, no, la gloria es para mi devoto, que es quien realmente obtuvo la victoria
en esa batalla. Entonces dice que ahora el Señor ya estaba tranquilo. El Señor ya estaba tranquilo allí. Podía disfrutar de la vida familiar. Este texto es significativo porque en el comienzo dice, después de matar a esos reyes que eran una carga para la tierra, ellos estaban engreídos de su fuerza militar. Toda aquella persona que desde el concepto material de la vida, identificado con su supuesto poder, con su supuesto nivel social, con sus supuestas cualidades de tipo material, comienza a engreírse, comienza a colocarse en una postura de vanidad, de egocentrismo. Entonces debe saberse que va a enrumbarse en una dirección que no es favorable para la sociedad ni para la tierra en general, o sea, para el mundo, porque esa propia actitud lo va a ir llevando cada vez más a un engreimiento, a una codicia, a una vanidad, a una lujuria creciente desde el punto de vista de obtener mucho más de eso que ya tiene. Si es fama, quiere más fama; si es dinero, más dinero; si es belleza física, más belleza física, y conservarla; si es esto, sea aquello. Entonces se vuelve un agente perturbador a pequeña escala o a gran escala de la armonía social. Entonces, cuando estamos en esa posición, pensamos que ese elemento que supuestamente poseemos es un elemento suficiente en sí mismo y que nos hace poderosos. O sea, esa es la ilusión de la entidad viviente. O sea, ella se siente poderosa en base a esa cualidad o elemento que supuestamente ha adquirido o de la cual es propietaria. Eso se llama ilusión. Entonces, cuando esa ilusión es muy grave, la vida demoníaca emerge. Y entonces, cuando eso llega a un nivel muy lamentable, entonces todo se vuelve muy desastroso. Y empiezan a suceder acontecimientos muy desfavorables. Entonces, el Señor, en virtud de la lamentación de aquellas almas entregadas, buenas y bondadosas, que desean de nuevo la armonía, que están adaptadas a una vida armónica y de paz, entonces, en virtud de las oraciones de esas buenas almas, Él toma participación. Él toma participación. Si vamos a suponer en un lugar, el lugar esté lleno de personas de pensamientos demoníacos, no haya nadie, ni siquiera la presencia de un alma noble y buena, entonces el Señor nunca va a intervenir. El Señor nunca interviene, por ejemplo, en los planos de conciencia inferior. El Señor nunca interviene, porque todas las entidades vivientes que están allí conscientes en ese plano, todas, absolutamente todas, están en el nivel de la ignorancia más burda de todas. Por tanto, allí no hay nadie que eleve una oración de súplica al Señor: por favor, Señor, mira, no hay amor entre nosotros, no hay esto, no hay aquello, por favor, permite que esta situación termine. No hay nadie. Entonces el Señor no interviene, porque el Señor no viola el libre albedrío. Pero sin embargo, cuando hay al menos una oración, una petición perfectamente sincera, transparente, desde un corazón limpio, desde un corazón que está actuando como devoto y siervo del Señor desde sus posibilidades, lo está haciendo con sinceridad, y su pedido es realmente un pedido que es digno de escuchar, entonces el Señor se inquieta y enseguida empieza a preparar las cuestiones para solucionar o dinamizar la solución de la forma más sabia posible para la cuestión específica a la que se refiera. Entonces después, cuando eso se resuelve, entonces el Señor vuelve a aquietarse. Así de maravilloso. Entonces el texto también al final nos recuerda algo, pone una analogía muy hermosa y muy apropiada. Dice que el Señor actúa como el viento. El viento causa la fricción entre los bambúes y origina así un incendio. A veces en grandes bosques, en temporadas de mucha sequía y momentos de mucho viento, a veces las ramas de árboles durante mucho tiempo se rozan, y si ya hay ramas que estén demasiado secas, entonces la propia fricción puede
provocar un calentamiento, y ese calentamiento en pleno día con altas temperaturas puede provocar un pequeño fuego entre las ramas. Ese pequeño fuego entonces puede provocar después una propagación que se llama incendio. Entonces nos está revelando cómo el Señor, o nos está recordando cómo el Señor actúa desde el interior de la entidad viviente. El Señor va guiando. El Señor en este mundo no participa directamente, pero desde el interior de ciertas entidades vivientes que Él considera van a funcionar para una tarea específica. Él va incentivando un tipo de pensamiento, un tipo de actitud, un tipo de sentimiento que va a irlas llevando, si ellas aceptan ser su herramienta, por supuesto, a una conducta determinada. Después la otra entidad viviente a otra conducta, la otra, y así cada pieza va integrando el famoso rompecabezas de los pasatiempos del Señor Supremo. Y de esa manera es que el Señor realiza todas las cuestiones que tiene que realizar. Entonces, uno tiene dos opciones en este mundo nada más. O tiene la opción de dejarse guiar o de dejarse arrastrar por las programaciones de pensamiento materialista, o tiene la opción de aquietar su vida, de purificar, de simplificarla, de ejercitarse en la espiritualidad y comenzar entonces poco a poco a ponerse en manos de la guía interna del Señor, o sea, de la potencia espiritual del Señor. Esa es la finalidad de toda práctica espiritual, posibilitar esa transformación en cuanto a qué es lo que nos está guiando. De una forma u otra tenemos que actuar, de una forma u otra somos herramientas, de una forma u otra tenemos que servir o participar en algo. Pero tenemos dos grandes vertientes de participación. Una, movidos por las programaciones materialistas de la vida, o segundo, movidos por la fuerza espiritual de la existencia. Si no tomamos ninguna de las dos decisiones, entonces nos va a arrastrar la primera, porque es la que domina en este mundo. O sea, quiere decir que eso de no tomar decisión y mantenernos neutral no nos va a ayudar en nada. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que sentarnos a reflexionar en este asunto con seriedad, porque en esa reflexión está en juego lo que va a pasar con nosotros en esta vida y también después de la muerte. Tenemos que reflexionar muy en serio en este asunto. ¿En manos de qué amo yo quiero poner las potencias que tengo bajo mi administración? Las potencias de conocimiento, de memoria, inteligencia, pensamiento, mente, los sentidos de la acción, los sentidos de la percepción, todo, absolutamente todo. ¿En manos de qué amo? ¿Al servicio de qué amo los quiero poner? ¿Al servicio de la influencia material o al servicio de la influencia espiritual? Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, nos ayude a ser reflexivos y nos dé la capacidad de poder discernir con sumo cuidado y claridad sobre este asunto tan vital. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasachate Shata